vamos a recordar que si consideramos n un número mayor que 0, entonces vamos a definiremos, entonces colocamos la enésima derivada de la función y igual a f de x, ¿cierto? Que por notación recordemos que podíamos utilizar la más cómoda. Y esto iba a ser la derivada enésima, ¿cierto? De la función y respecto a la variable en juego, ¿cierto? Que aquí es x. Y esta denotación que era lo que nos indicaba que estábamos derivando respecto a la variable x en cuestión. Aquí una cantidad de veces, ¿cierto? Respecto de la función y. Entonces, aquí 3 puntos, ¿cierto? Oh, perdón. Ahí sí. Entonces, acá lo que tenemos son... Ahí sí. Por ahí no sería como n-1, n-2 y... Claro, exactamente. En el fondo lo que queremos decir es que este subíndice me indica cuántas veces derivamos la función, ¿cierto? En el fondo aquí yo tengo n veces d sobre dx hasta llegar al i. O digamos que aquí tengo n-1, ¿cierto? Y la última derivada de la función. Recordemos entonces que la derivada justamente enésima o ya de segundo orden, que era la segunda derivada de una función, era derivar la derivada, ¿cierto? Entonces, en el caso que tengamos la n derivada, la enésima derivada de una función, estamos derivando n veces. ¿Sí? ¿Qué quiere decir en el fondo? Que derivamos la derivada de la derivada y así. También recordaremos que otras notaciones, al menos las que nosotros estábamos utilizando, ¿cierto? Entonces teníamos la derivada enésima de y respecto a x. Entonces, otra forma era i a la n o f a la n de x, ¿cierto? Que era indican la misma cosa en el fondo todas, ¿cierto? La derivada enésima de la función. Bien. Entonces, unos pequeños ejemplos cortitos aquí. Entonces, primer ejemplo, consideremos la función un polinomio. Entonces tenemos x cuadrado más 3x más 7. Entonces la derivada de la función respecto a x, la primera derivada, ahora podemos utilizar álgebra nomás, ¿cierto? Es decir, separamos por la suma y todo. Y la primera derivada de esta función, ¿cuál sería, chicos? 2x más 3. Muy bien, 2x más 3. Por otro lado, la segunda derivada, Es 2 nomás. 2. Correcto. Y por lo tanto, ¿qué pasa con la 3? Es 0. Profe, ahí cuando tenemos derivada la n, es hasta que llegue a 0. Es justamente ahora lo que vamos a denotar. La 3 es 0, la 4 también, la 5 es 0, ¿cierto? Entonces justamente la enésima derivada va a ser 0 para n mayor o igual que 3. Entonces, justamente en el fondo lo que uno determina es cuál es la última derivada que no se anula. ¿Ya? Y a partir de ahí en adelante sabemos que todos van a ser 0. Pero recordemos que no todas las funciones van a anularse en alguna derivada enésima, cualquiera sea el n. Entonces, por ejemplo, ahora consideremos g de x, la función seno de x. ¿Qué pasa con la derivada entonces aquí? A la enésima sería como menos c, ¿no? Ya, ya, vamos derivando al ojo nomás, aquí al ladito.
Entonces, vamos a escribir así, 1, 2, como cuál sería la derivada, para tener una idea general. Y entonces, seno, si no la derivamos, voy a colocar así, 0. Tenemos seno de x. Si la derivamos una vez, tenemos coseno. Si derivamos coseno, tenemos menos seno. Si derivamos menos seno, tenemos menos coseno. Si derivamos menos coseno, tenemos menos menos seno, que es seno, ¿cierto? Si derivamos seno, tenemos coseno. Si derivamos coseno, tenemos menos seno. Luego tenemos menos coseno. Luego nuevamente tenemos seno. Y ahí entonces notamos que se repite esta cosa, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos nos bastan para repetirse? 4 derivadas, ¿cierto? En el fondo, claro, la tercera derivada y ya la cuarta derivada va a ser la misma función sin derivar. Nuevamente después la octava también va a ser la misma función sin derivar. Entonces, la 12ª derivada también va a ser seno de x, ¿cierto? En el fondo cualquier múltiplo de 4. Entonces aquí podemos establecer más o menos cuáles van a ser todos los valores que tenemos de las derivadas. Entonces, la derivada enésima de esta función van a ser estos 4 valores. Entonces vamos a tener en un caso el seno, en otro caso el coseno, en otro caso el menos seno y el menos coseno. Bien, ¿y en qué casos van a pasar esta cosa? Entonces, como tenemos la derivada enésima, si nuestro n, esta es la n igual 0, es la n igual 4 y el n igual 8 nos da seno. Entonces, en el fondo son los múltiplos de 4. Entonces, tenemos un 4m, donde m está en los enteros. Enteros positivos, ¿cierto? No derivamos la menos 1 derivada de algo, ¿cierto? Siempre las derivadas, el n va a ser un número positivo en particular. De hecho, podemos ser más explícitos y colocar que este m va a ser natural, mejor. Ya. M. ¿Qué quiere decir en el fondo? Cuando la derivada de la función va a ser seno, en la derivada 4, en la derivada 8, en todos los múltiplos de 4, en el fondo. Derivada 8, derivada 12, derivada 16, en todas esas va a dar siempre seno. Entonces la derivada 4m más 1 nos va a dar siempre coseno. En la derivada 4m más 2 nos va a dar siempre menos seno. ¿Cierto? Y así. 4m más 3 va a dar menos coseno. Y posteriormente 4m más 4, ahí hacemos todo el juego, ¿cierto? Factorizamos por 4, nos queda m más 1, entonces en el fondo es lo mismo. Es decir, si nuestro n es un múltiplo de 4, siempre es seno. Si es un múltiplo de 4 más 1, siempre va a ser coseno. Si es un múltiplo de 4 más 2, siempre va a ser menos seno. Y si es un múltiplo de 4 más 3, siempre va a ser menos coseno. Entonces sabemos que si esto pasa a 4, va a ser un múltiplo de 4. Entonces va a seguir siendo seno. Entonces, en el fondo aquí, la derivada jamás se nos va a anular. Solo va a saltarse entre estas 4 funciones. En el fondo, un cambio de signo. El que me altera la derivada de estos últimos dos, ¿cierto? Entonces ahí el m en n significa en el fondo eso, que el m es un número positivo, mayor que 0. Bien. Esto nos lleva entonces al objetivo de la clase de hoy. Recordemos que era la regla de la cadena, entonces la vamos a definir. Luego vamos a hacer un esboce de su demostración, porque la demostración de este teorema es más largo, digamos, más complejo, requiere más análisis. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, vamos a dar los indicios de la demostración de este teorema, que en algunos casos, ¿cierto?, son un poco más complejos. Entonces, el enunciado nos dice lo siguiente. G es derivable en X, entonces tenemos una función derivable en X en un punto. Luego F es una función derivable en un punto, pero este punto en particular es la función anterior evaluada en el punto en el cual es derivable, ¿cierto? Entonces, ojo ahí con los requisitos del teorema. Entonces, G es una función derivable en un punto, F es derivable en la función anterior evaluada en el punto. Entonces, la compuesta de ellas, F compuesto G, le vamos a llamar F mayúscula,
es derivable en X. Y la derivada de esta compuesta está dada por esta siguiente forma, que es el producto entre la derivada de f evaluada en g de x por la derivada de g de x respecto a x, ¿cierto? Recordemos que aquí está con notación Newton. Entonces, en notación Leibniz, consideremos dos funciones. Entonces, la primera función que era derivable en x, u. La segunda función, que es derivable en la función anterior evaluada en el punto, la vamos a llamar y. Ambas son derivables. Entonces, la derivada de y respecto a x es el producto de las derivadas de y respecto a u y la derivada de u respecto a x. Entonces, acá adentro, el ojo en particular que hay que tener ahí es que el f está evaluada en la otra función evaluada en el punto, ¿ya? Entonces ahí está, digamos, como la... ¿Y por qué tan complicada esa definición? Vamos a ver por qué en el pose de la demostración. Ahora, sin embargo, así como si uno mirara solo como de reojo, digamos rápidamente, la derivada de la compuesta aquí pareciera que es el producto de las derivadas, ¿cierto? Porque en el fondo es un producto de la primera derivada, o de la derivada de la segunda función, y por la derivada de la primera función. Y cada una evaluada en el punto en el cual es derivable. Porque aquí nos dicen que f es derivable en g de x. Entonces, en el fondo es la derivada de esta función evaluada en este punto, ¿cierto? Por la primera derivada, que nos dicen que es derivable en x, entonces va evaluada en ese punto. Pero si nos damos cuenta, es más o menos lo que uno esperaría que fuera la regla del producto en realidad. Sin embargo, es la regla de la cadena. Y entonces, para tener una idea del esbozo de esta cosa, vamos a poner, esta vez, vamos a colocar Sketch of Proof. Que en el fondo, en los libros de matemática, a veces cuando sale Sketch of Proof es porque no queremos dar el nombre de que es la demostración, ¿ya? Completa, con todos los detalles. Sin embargo, es como la parte más relevante de la demostración y los detalles más livianitos, digamos, los vamos a ir mencionando de forma verbal. Ya, entonces, por definición, la derivada de la compuesta evaluada en el punto, ¿qué debería ser? Entonces, primero vamos a ver qué es lo que queremos demostrar y después vamos a tratar de demostrarlo. Ya, entonces, lo que queremos nosotros probar, cómo es la derivada de una compuesta de funciones. Entonces, ¿qué es esta cosa? Ahora, esta cosa, por definición, nosotros sabemos que para que exista, lo que debemos cumplir es que el límite, cuando h tiende a 0, ¿de qué cosa? De la compuesta, ¿cierto? De la compuesta evaluada en x más h menos la compuesta evaluada en x sobre h, ¿cierto? Recordemos que esta es la definición de límite. O sea, perdón, de derivada. Entonces, si queremos hallar la derivada, uno parte por la definición. Bueno. ¿Qué podemos hacer? Nada más. Reescribir nomás, ¿cierto? La compuesta. Entonces, la compuesta, eso es f evaluado en g evaluado en x más h menos f evaluado en g de x. Y esto es h. Ya, en realidad eso, ¿cierto? No hay hasta ahí un gran paso. Entonces, como en la mayoría de los teoremas importantes, como sabemos que hay trucos, hay pasos raros, ¿cierto? Le suman, le agregan términos que van a servir y términos que no. Entonces, en el fondo, para ver eso, vemos que tenemos que llegar. Ya ese es el truco, porque sabemos lo que tenemos que llegar. Tenemos esto y lo que queremos llegar a eso. Entonces, si queremos llegar a esto, necesitamos tener el producto de la derivada de g. Y la derivada de g es fome. Y cuando digo que es fome, quiero decir que solo por definición esta cosa es lo mismo, ¿cierto? El límite cuando h tiende a 0 de g evaluado en x más h menos g de x todo evaluado en h, ¿cierto? Entonces, eso debería estar por ahí multiplicando algo en nuestro término para que me genere este valor derivada de g en x.
Entonces no lo tenemos. Como no lo tenemos, vamos a hacer el viejo truco siempre de multiplicar y dividir por el mismo, para generarlo por ahí. ¿Ya? Entonces ese es el punto. O sea, convenientemente, vamos a añadir un punto. Perdón. Entonces, convenientemente, vamos a añadir dicho punto. Por lo tanto, nos da el límite cuando h tiende a 0. La primera expresión nos va a quedar igual. Entonces tenemos f evaluado en g en x más h menos f evaluado en g de x. Esto era sobre h, ¿cierto? Pero aquí multiplicamos entonces por la derivada de g en el fondo. Entonces la derivada de g era g evaluado en x más h menos g de x. Tenemos este h, ¿cierto? Entonces este h lo vamos a dejar acá y este mismo lo vamos a terminar acá por conveniencia nuevamente. ¿Por qué por conveniencia? Porque lo que estamos buscando es que esta es, por definición, la derivada de esta compuesta se parezca algo a esto. ¿Ya? Entonces, para que se parezca algo a esto, tiene que ser un producto de dos cosas, en las cuales una de ellos tiene que ser la derivada de g. ¿Ya? Entonces, justamente, si multiplicamos por este, dividido este, que en el fondo es 1, ¿cierto? Que no es hacerle nada, nos permite reordenar los términos y encontrarnos con lo que necesitamos tener. Es decir, si miramos lo de acá, ya es la derivada de e, acá hay un producto, y acá no tenemos idea, ¿cierto? Esto de acá. Sabemos a qué queremos llegar, no tenemos idea cómo, cómo hacerlo todavía. Queremos llegar a que esto es eso. Entonces la derivada de f evaluada en g de x. ¿Ya? Ya, entonces esta cosa todavía no tenemos idea. Pero vamos a querer llegar a eso. Entonces para llegar a eso, mirando aquí solamente, y mirando esto también, si queremos llegar a la derivada de una función evaluada en esta cosa, que en el fondo esta cosa, el g de x lo podemos mirar como si fuera un punto nomás, ¿ya? Podemos llamarle otra u, no sé, o w, ¿ya? Y después revolver, digamos, a él. Y entonces acá necesitamos que esta cosa esté dividida en h, ¿cierto? Para que nos dé una derivada. Entonces, en alguna parte aquí vamos a tener que armar todo esto para que nos dé h. O en el fondo que esta cosa de acá abajo se nos anule, ¿cierto? Si es que h tiende a 0, que lo de abajo se nos anule, y que eso mismo que está acá adentro nos quede por acá, ¿ya? Para que cumpla en el fondo esta misma forma, pero con las composiciones, ¿cierto? Porque eso es lo que nosotros queremos. Ya, entonces, ¿se podría llegar a hacer? Sí, se podría llegar a hacer, ¿cierto? Aquí modificando algebraicamente los términos, etcétera. Pero nos damos cuenta que el denominador acá hay un problema. El problema que cualquiera debería cuestionarse en un primer instancia. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si g evaluado en x más h es igual a g de x? En este caso se nos anula esto, ¿cierto? Y ahí entramos en problemas. Y de hecho ese es el gran problema que tiene la demostración. Entonces, como no nos podemos saltar ese punto, hay que hacer ese arreglo. Entonces, ¿cuál sería el arreglo? Analizar este término como una función aparte. Entonces vamos a hacer ese análisis. Entonces, definamos una función. Vamos a llamarle phi y que dependa de h. ¿Ya? Porque a nosotros nos interesa tener aquí un h para obtener la derivada. Entonces, este phi de h la vamos a definir por una función por partes, en cual su primera parte va a ser justamente el término que tenemos acá arriba, que era f evaluado en g evaluado en x más h menos f evaluado en g de x, ¿cierto? G evaluado en x más h menos g de x. Bueno, ¿cuándo va a tomar este valor? Justamente cuando lo de abajo no es cero. Es decir, si g evaluado en x más h menos g evaluado en x es distinto a 0. Ya. Entonces, en caso contrario, ¿qué vamos a hacer aquí? No tenemos idea todavía.
pero podríamos intuir qué quisiéramos hacer ahí. Entonces tenemos una función, ya resumiendo un poco. Tenemos la derivada de la compuesta que queremos determinar, sabemos que esta es la forma. Para llegar a ella, entonces, solo por definición, nos dimos cuenta que hay un término raro y que vamos a trabajarlo por separado para ver qué debería dar la derivada de f evaluada en g de x. ¿Ya? Entonces, para eso definimos una función que depende de h, tal que toma esta forma que nosotros llamamos extraña, cuando se nos anula el denominador en el fondo, ¿ya? Perdón, cuando no se nos anula, y en el caso de que se nos anule, vamos a dejar aquí abierto. ¿Y por qué voy a dejar abierto? Porque recordemos que cuando estudiamos funciones continuas, ¿cierto? Justamente la gracia de estas funciones por parto, o digamos las funciones que nos presentaban discontinuidad en un punto, es que podíamos nosotros repararlas, ¿se acuerdan? Por lo tanto, en esta función hay un puro problema, ¿cierto? Cuando el denominador se nos anula. Entonces vamos a dejar acá abierto, ¿ya? ¿Para qué? Para que esta cosa justamente cumpla lo que nosotros queremos que cumpla. Ahora, eh, para los que llegaron recién, ¿qué es lo que queremos que cumpla? Que ese término sea la derivada de f evaluada en g de x. Entonces, en el fondo, igual lo podemos adelantar. En este punto, ¿qué es lo que queremos que sea? Que sea la derivada de f evaluada en g de x. Eso es lo que queremos que sea en este punto. Entonces, ¿a qué se va a reducir toda la demostración? De ver que si el límite de esta cosa de acá arriba nos da la derivada de f evaluada en g de x. Entonces estamos utilizando continuidad, ¿cierto? Entonces en el fondo se reduce el problema a probar la continuidad de esta función que hemos definido. Ahora, ¿por qué la continuidad es importante en este punto? Porque recordemos que la continuidad nos decía que, bueno, función continua, era el límite de esta cosa era ella evaluada, ¿cierto? Bien. Entonces si el límite o la evaluación en el fondo de esta función nos da justamente la derivada que queremos que nos dé, todo se cumple a la perfección. Ya, entonces en el fondo se va a reducir a ver el límite de esta cosa acá arriba. Ya, entonces como observación, vamos a decir que es claro, ¿cierto?, que esta función phi de h es continua en, el 0, vamos a decir en el 0 como en el punto de aquí abajo. Ya, entonces aquí en el 0, es decir, aquí. Claro, cuando h es pequeño, si nos damos cuenta, ¿cierto? Si h es pequeño, ¿qué sucede? Se toma f, la derivada de g de x, o sea, lo que está abajo Claro, en rojo. claro. Entonces, si el h se achica, ya, supongamos el caso más importante en el fondo sería cuando se achique tanto que se hace cero, ¿cierto? Si pasa eso, son iguales, y como son iguales y están restándose, también sería cero, ¿cierto? Entonces, en otras palabras, quiere decir que si h se achica o es pequeño, entonces esta cosa también es pequeña. En otras palabras, si hacemos como una sustitución y tenemos que h tiende a cero, implicaría que toda esta cosa también tiende a cero, ¿cierto? En el fondo, como por ahí. De modo que si esta función x más g, valor en x más h, menos g de x, no es cero, entonces phi de h estará próximo, ya, o cercano a la derivada. Ahora, si es cero, phi de h es la derivada. Porque nosotros lo definimos así. Entonces, en el fondo, lo que estamos haciendo es aproximarnos a la derivada, ¿cierto? Entonces, si esta cosa se anula, es perfectamente la derivada, y en caso contrario, nos aproximamos lo suficiente a la derivada. Entonces, mientras más pequeño está el h, más se aproxima a la derivada.
Y esa es la gracia, porque por definición de derivada, el h tiende a cero, es decir, se achica lo suficientemente. Ya, entonces el punto crucial de la demostración es la continuidad de esta cosa. Ya, así que notemos lo siguiente. Vamos a volver con el lápiz azul. Bien, entonces como f es derivable en g de x, ¿cierto? Por hipótesis, entonces tenemos que el límite cuando h tiende a cero, vamos a cambiarle el h, ponerle otra letra, da lo mismo eso, ¿cierto? Entonces vamos a colocarle k en vez de h. Ya, f es derivable en este punto. Entonces tenemos f evaluado en el punto más el valor k menos, menos la función que estamos derivando, que sería f, evaluada en el punto, que es g de x, y todo sobre k, ¿cierto? Esa es la derivada. Entonces, ¿esta cosa que es? La derivada de f evaluada en el punto. Entonces, eso es lo que nosotros queremos buscar. Como nos dicen que f es derivable en este punto, entonces este límite existe y es su derivada. Entonces, ahora lo que nosotros queremos ver es que esta cosa de acá, si tiramos el límite de esto, tenemos que tratar de llegar a una forma como esta. ¿Ya? Y si esto pasa, tenemos lo que queremos, que es la derivada. Bien, como f es derivable en este punto, y este límite existe, y es la derivada que tenemos acá, y además sabemos por teorema, ¿cierto?, de que función derivable implica que sea continua, nos vamos a esa definición. ¿Ya? Nos vamos hacia la continuidad, ¿ya? Por el límite. Entonces sabemos que la derivada la estamos trabajando a través de la definición del límite, y por definición de límite, ¿qué es lo que significa esto? Que para todo epsilon existe un delta mayor a cero, tal que qué cosa. Que la diferencia entre esta variable y el punto en el cual nos estamos moviendo, entonces el valor absoluto de k, menos 0, sigue siendo el valor absoluto de k, es menor que delta. Esto implica que la función menos el límite, nuestra función es todo esto, entonces tenemos f evaluado en g de x más k menos f evaluado en g de x, acá tenemos k menos el límite, que en este caso es la derivada, es menor que epsilon. ¿Cierto? Eso por definición de límite. Lo que dice aquí es lo mismo que lo que dice acá abajo. Ya. Por otro lado, vamos a utilizar la otra hipótesis. Nos decía que g también es derivable, pero en x. Entonces, g es continua en x. ¿Cierto? Vimos por teorema de que derivable implicaba continuidad, pero no al revés. ¿Cierto? Bien. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que sucede aquí? Que para todo epsilon, vamos a colocarle epsilon 1, ya para no confundir con el otro epsilon porque no son necesariamente los mismos. Entonces que para esta cosa existe otro delta, también 1 porque no es el mismo que el anterior, tal que perdón, no que delta aquí, el h menor que delta implica que qué cosa. Voy a escribirlo bien esto. Implica que qué cosa. Aquí entonces, por si estamos muy perdidos, chiquillos, aquí estamos viendo esto, que g es derivable, ¿cierto? Entonces que g sea derivable, recordemos que significa lo mismo que escribimos ahí arriba. Entonces, que el límite cuando h tiende a 0 de g valor en x más h, perdón, menos g de x, ¿cierto? Esta cosa h, es que g' de x, ¿cierto?
Ya, entonces tenemos que existe todo esto. Perdón, aquí delta 1, ¿cierto? Porque este delta 1 y lo anterior. Entonces tenemos la función aquí, menor que. Ya, y este es nuestro otro epsilon, ¿cierto? Ya, y aquí entonces nosotros vamos a observar un detalle. No, bueno, ese detalle está escrito aquí en realidad. Ese detalle, entonces nosotros vamos a escoger este epsilon como nuestro delta anterior. Voy a continuar la siguiente página porque no puedo bajar más. Ya, entonces, considerando un h cualquiera, tal que cumpla la hipótesis ahí, es decir, que el valor absoluto de h era menor que ese delta 1. Entonces, si consideramos k como justamente la función distinta de 0, que era esta, que era distinta de 0, entonces, ¿cuál forma toma nuestra función? Entonces tenemos que nuestra función, recordemos que era, me equivoqué, era g más h, f evaluado en g de x, ¿cierto? Acá teníamos g, x más h menos g de x. Ya, eso. Entonces, esta función, ¿cuál es la forma que toma? Como la que reescribimos nosotros en el último paso, ¿cierto? Acá. Entonces, podemos relacionar estas dos funciones en base a k, donde k es una función que depende de h en el fondo. Bien, entonces, ¿esto qué es lo que nos ayuda? Es que el valor absoluto de k es menor que un delta. Entonces tenemos que el valor absoluto de esta función menos la derivada de f evaluada en g de x es menor que epsilon. En el fondo hicimos esa sustitución del paso anterior. Por otra parte, si g evaluada en estas cosas, si es 0, entonces tenemos que phi de h es la derivada evaluada en g de x. ¿Ya? Por lo tanto, en ambos casos tenemos que el valor absoluto de esta resta es menor que epsilon. Entonces, acá, para el caso cuando este no se nos anula, y en el caso de que se anula directamente la función porque así fue definida, ¿ya? Lo que quiere decir en el fondo es que esta cosa es continua. Entonces tenemos el límite cuando h tiende a 0 y phi de h es justamente la derivada de f evaluada en g de x. Bueno, finalmente, reuniendo todo eso, entonces la derivada de la compuesta tenemos por definición, como lo señalamos anteriormente, que era el límite cuando h tiende a 0 de todo este término que quedaba aquí, ¿cierto? Por g evaluado en x más h menos g de x sobre h, el, el primer término, ¿cierto? Con el f, g x más h
menos f evaluado en g de x y todo eso. Ya. Entonces, ¿qué es esto? Aplicando propiedades de límite, separamos por producto. Y lo de acá, nosotros tenemos que es phi de h, ¿cierto? Y este término. Perdón, paréntesis aquí. Y aquí es g de x. Bien, entonces en realidad todo el trabajo que hemos hecho es para determinar que justamente este límite es exactamente la derivada de f evaluada en g de x. Y lo de acá, por definición, es g' de x. ¿Ya? Entonces, tenemos que la derivada de la compuesta de dos funciones es la función de afuera, por llamarlo de alguna forma, la segunda que vamos a componer, derivada evaluada la primera función en el punto por la derivada de la segunda función en el punto. Bueno, opiniones, detalles, les gustó la demostración, no la entendieron, mejor hubiéramos pasado la fórmula nomás, no sé. Hay que Súper aburrido repasarla, además. sin duda. Bueno, de todas formas, para aquellos que les interesa saber un poco más de las demostraciones, en el libro pueden mirar, sin embargo en el libro están como aproximaciones un poco fome, ¿ya? Un poco fome. Para aquellos que quieran de verdad y mirar bien la demostración de esta cosa, solo por gusto, sí, obviamente, ¿ya? Lean el libro Spivak de cálculo infinitesimal, ¿ya? Ahí está la prueba completa. Sin embargo, como que se aleja bastante de los parámetros del curso, así que una recomendación por solo les atrae nomás, ¿ya? Y voilà. Entonces ahora vamos a ver ejemplos. Ya, vamos a ver unos ejemplos de la regla de la cadena, porque la demostración, digamos que nos ayuda mucho a dejar demasiado clara esta cosa. Ya, entonces, ejemplo 1, vamos a utilizar la notación de Leibniz, ya que era la segunda parte, digamos, que estaba ahí, entonces, que es notación Leibniz. Ahí vamos a ver después, vamos a pasar siempre más o menos un ejercicio con cada notación, cosas por el estilo, ¿cierto? Para que usted vea cuál le gusta más, la acomoda, una más rápida de escribir, ¿cierto? No sé. Generalmente me parece que la de Newton es más rápida para escribir, pero es más agradable a la vista la de Leibniz. Y permite no confundirse cuando uno tiene que derivar entre muchas cosas diferentes también. Bueno, al menos me parece que no es el caso. Y entonces, vamos a considerar la función pero no dije las funciones. Muy bien. Ya, ejemplo 1. Entonces, vamos a tener f de x igual a la raíz de x, esta cosa. La raíz de x cuadrado más 1. Y entonces tenemos dos funciones, ¿cierto? Esta es una composición de funciones en la cual hay una raíz, la función raíz cuadrada y la función x cuadrado más 1. Entonces, la notación de Naimi, vamos a decir, sea u, ahora es una función, ¿cierto? Una u de x en el fondo. Entonces, tenemos una función, la vamos a llamar x cuadrado más 1, que es la de adentro, ya por llamar de alguna forma. Luego vamos a explicar qué quiero decir con eso. Y otra función y, que también depende de x, que sería la raíz, ¿cierto? En realidad esta ya no depende de x, perdón, depende de la anterior, depende de u. Y así. Vamos a borrar todo esto mejor para que se vea más agradable nomás. Y entonces sea u, x cuadrado más 1 y raíz cuadrada de u. Entonces, sabemos por regla de la cadena que la derivada de la composición era di respecto a du por du respecto de x. Y simplemente evaluamos. Entonces, di respecto a du, esta es i. Entonces, lo que significa di de u
es que vamos a derivar y respecto a la variable u, ¿cierto? Bien, entonces de i de u, si evaluamos, tendríamos aquí la derivada respecto a u de la raíz de u por y de u respecto de x, vamos a derivar la función u respecto a la variable x, entonces vamos a derivar respecto a x, ¿qué cosa? Oh, perdón, x cuadrado más 1, ¿cierto? Eso. Bien, derivamos la raíz, entonces tenemos 1 sobre 2 la raíz de u. Derivamos acá respecto a x, entonces separamos la suma y todo, ¿cierto? Tenemos 2x, y la derivada de 1 es 0, entonces se nos va. Entonces nos queda esta cosa. Reemplazamos ese u. Reemplazar, recordemos que lo tenemos acá. Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, y vamos a simplificar el tiro los dos. Se nos queda x. Vamos a dejarlo así mejor. Ya, el x aquí nomás. Ya, y reemplazamos el u, ¿cierto? Y voilà. Entonces en el fondo nos queda x sobre raíz cuadrada de x cuadrado más 1. Entonces esa connotación de Leibniz. Entonces vamos a un ejemplo 2. Y este lo vamos a ver con algo que en el libro se denomina regla ahí sí, regla de afuera hacia adentro. ¿Y qué quiere decir esta cosa? Que en el fondo es una forma verbal de acordarse bien. Ah, de hecho creo que viene después, en realidad. Eso, aquí está. Entonces, observemos lo siguiente. En la aplicación de la regla de la cadena, trabajamos desde el exterior hacia el interior de las funciones. Entonces, abajo, esta fórmula expresa que derivamos la función del exterior de f en la función interior que es g, y a continuación multiplicamos por la derivada del interior. ¿Qué quiere decir esta cosa? En el fondo acá, eso es lo que tenemos, ¿cierto? Derivamos respecto a la variable que está dentro, la compuesta de estas dos funciones. Entonces siempre vamos a tener dos funciones. La primera que estamos evaluando en el punto, que se le denomina función interior, y la función que va a componer a dicha función, que se le denomina función exterior. Entonces, la regla de la cadena se puede también determinar como la derivada de la función exterior por la evaluada de la función interior por la derivada de la función interior. Entonces, uno que dice, voy a derivarlo de afuera, entonces se está refiriendo a la función exterior, ¿cierto? Mantengo lo de adentro y así, que sería mantener la función interior evaluada en el punto por la derivada de la función interior, o Profe, derivarlo de adentro, ¿sí? esta regla se usa generalmente cuando hay, no sé, binomio al cuadrado o raíces. Claro, raíces, potencias. Bueno, en realidad, como Ya. dice, cualquier composición de funciones, incluso las que nosotros ya hemos trabajado justamente, como una raíz, por ejemplo, ¿cierto? La raíz nosotros la sabemos derivar, pero la podemos derivar además por esta regla. ¿Cuál es más Claro. larga o más corta? Me parece que generalmente da lo mismo. Pero, por Ujú. ejemplo, una función racional, de hecho, con una raíz en su denominador, hasta ahora nosotros la íbamos a trabajar solo por álgebra de derivadas, es decir, íbamos a utilizar la regla del cociente. Y ahí nos iba a quedar un montón de expresiones y después íbamos a tener que reducir algebraicamente como lo hicimos en las últimas clases. Sin embargo, ahora, con la regla que estamos revisando, podemos reducir todo ese cálculo justamente en verlo como una potencia, una raíz, o digamos con una potencia negativa, ¿cierto? Entonces, una potencia, una raíz, ¿cómo uno va a derivar? Va a derivar justamente la función de afuera, que sería la raíz, por la derivada de adentro de la raíz, que sería el polinomio que está evaluado dentro de la raíz, por ejemplo. Ya, vamos a hacer otro ejemplo después, en realidad, con respecto a eso. Profe, una pregunta. Sí, por supuesto. O sea, esta forma de la regla de la cadena también serviría para cuando evaluamos funciones dentro de las funciones trigonométricas, ¿cierto?
Correcto. Justamente hasta ahora era una gran complicación, ¿cierto? Nosotros lo que estábamos haciendo era sustituir más que nada. Por ejemplo, si nos salía Por seno de ejemplo, 3 alfa, había que sustituir 3 alfa por algo y después hacer el juego. Justamente ahora es el ejemplo que viene. Muy bien ahí los chiquillos adelantándose hasta los ejemplos, ¿no? Están leyendo la mente. Entonces consideremos ahora la función seno evaluado en x cuadrado más x. Ya, entonces, por ejemplo, ejercicio de este tipo antes estábamos fritos. Y lo vamos a hacer respecto a x. Entonces vamos a hacer algunos pequeñitos, ¿cierto? El día de hoy para acostumbrarnos bien. Ya, entonces vamos a derivar respecto a x. Ahora vamos a utilizar Leibniz del seno de x cuadrado más x. Ya, entonces vamos a seguir esta regla, ¿ya? Solo porque es más intuitiva para uno acordarse y hacerlo rápidamente. Ya, entonces, ¿qué nos dice? Queremos derivar esta compuesta. Primero, sabemos cuál es la función interior, x cuadrado más x. ¿Cuál es nuestra función exterior? Seno. Entonces, la regla acá nos dice que la derivada de esta compuesta es la derivada de la función exterior, la derivada de seno. La resolvemos al tiro mejor, ¿ya? ¿Les parece? Ya, entonces la derivada de seno, que sabemos que es coseno, evaluada en la función interior, es decir, se mantiene igual, por la derivada de la función interior, que nuestra función interior era x cuadrado más x. Si derivamos x cuadrado más x, tenemos que utilizar ahí la regla de la suma y derivar cada uno por separado, ¿cierto? Que sería la suma de la derivada del primero. Si derivamos x cuadrado es 2x, más la derivada de x, respecto a x, que es 1, ¿cierto? Y voilà, eso es. Entonces igual aquí podemos colocar qué fue lo que hicimos, ¿cierto? Entonces esto, digamos, lo de dentro, obviamente. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Derivar lo de afuera, aquí mantener lo de adentro, multiplicado, ¿cierto? Por derivar lo de adentro. ¿Ya? Entonces esa es otra forma, digamos, más rápida de conocer intuitivamente la forma de utilizar la regla de la cadena. ¿Ya? Aplicando, obviamente, porque de esta forma es exactamente la misma solución, ¿cierto? Generalmente uno aplica esta cuando uno ya maneja bien y pasa, digamos, de la función al resultado casi en 2 pasos. El anterior, ¿cierto? Pero cuando se nos complica, tenemos 2 o 3 funciones, conviene utilizar aquí, aclarar bien cuál es cuál función y ver la compuesta. Ya lo vamos a ir haciéndola en los próximos ejemplos de todas formas. Eso fue lo que me salté. Ya. Entonces, luego se abre una nueva definición, que es la regla de la cadena, o bueno, la regla de la potencia combinada con la regla de la cadena. Entonces, recordemos que la regla de la potencia, que se parece a la que está aquí, ¿cierto? Si tenía x elevado a n, era n por x elevado a n menos 1, ¿cierto? Que lo utilizamos mucho nosotros para los polinomios y todo eso. Entonces ahora si lo juntamos con la regla de la cadena, consideramos el exponente un número cualquiera, real, recordemos que ahí puede ser positivo o negativo, y ahora la base ya no es solo x, ¿cierto? Es una función que depende de x y que también es derivable. Entonces ahora es cuando tenemos una función exponencial. Entonces en este caso la derivada corresponde a lo mismo de la función, lo mismo de la regla de la potencia, ¿ya? Entonces decir, derivamos esta función, bajamos solo el exponente, ¿cierto? Al exponente le restamos 1, pero va a ir multiplicada con la derivada de la función respecto a x. Entonces en el fondo derivamos lo de adentro, que sería la función. Entonces de un modo alternativo, ¿cierto? Se puede notar de la siguiente forma, con la regla de la potencia, en vez de reemplazando u por g de x, manteniendo g de x nomás, ¿cierto? Donde g de x es una función. Entonces, aquí arriba, ¿cierto? Antes que teníamos,
justamente un x elevado a 5, ¿cierto? Una cosa así. Entonces, ¿cómo derivamos esto antes? Bueno, en realidad lo seguimos haciendo de la misma forma. ¿Cómo lo derivamos esto? Entonces, nos dice, bajamos el exponente, mantenemos todo esto, y al 5 le restamos 1. Entonces ahí nos queda A4, ¿cierto? Y eso todos lo sabíamos hacer bien. Entonces, ahora vamos a tener algo parecido, simplemente que acá vamos a tener toda una función. No sé, puede ser una raíz, digamos, de x cuadrado menos 1, una cosa así. Entonces, tenemos toda una función, bueno, aquí ya está elevado a un exponente, ¿cierto? Que sería un medio. A ver, si le ya, entonces ahora lo que yo tengo acá dentro es una función. Entonces, ¿cómo va a derivar esto? Lo que nos dice ahora la regla de la cadena, acá, derivamos solo el exponente, entonces lo mismo de antes. El exponente baja, lo de acá me queda igual, solo que a este yo le resto 1, entonces un medio menos 1 es menos un medio, por la derivada de lo de adentro. Entonces, si yo derivo x cuadrado menos 1, me queda 2x, ¿cierto? Entonces sería eso. Ahora, este yo lo puedo escribir como una fracción, ¿cierto? Porque recordemos que el exponente negativo pasa como denominador. Pero, pero son detalles sencillos, ¿cierto? Ya, entonces, ojo ahí. Derivar solo una expresión a derivar toda una función. Ahora, usted puede jugar, ¿cierto? Y entretenerse. Porque la de abajo uno la puede ir separando, ¿cierto? Y haciendo todo el juego que usted quiere. Profe, entonces yo ¿Sí? la conocía como esa forma de las potencias, pues, pero también caché que Ujú, hay como para logaritmos, para seno y coseno. Lo ujú. otro es lo general y estas generalizaciones son las que habré visto. Claro, justamente son directamente las generalizaciones de ellas. Porque en realidad por eso era tan potente la regla de la cadena, porque la podemos ir mezclando con todas las anteriores en realidad. Claro. Entonces ahora tenemos regla de potencia más cadena, ¿cierto? Entonces vamos a ver ejemplos de esto ahora. Bien, entonces consideremos la función 1 sobre la raíz de esta cosa. Voy a escribir primero el polinomio. Y tenemos la raíz cúbica entonces de x cuadrado más x más 1. Y lo que queremos hacer, vamos a hallar la derivada de esta función respecto a x. Y aquí también, solo por recordar algunas cosas, igual, recordemos que cuando lo escribimos así, estamos diciendo lo mismo que esto, ¿cierto? Es solo porque escribir y en vez de f de x es más cómodo. Y en muchos libros, ¿cierto? De ecuación diferencial y todo eso lo va a encontrar más como de y de x que d de f, a pesar de que se vea más ordenado. Pero son detalles. Bien, entonces notemos acá que f de x lo podemos reescribir como solo potencia. ¿Cómo lo vamos a escribir entonces? Como x cuadrado más x más 1, y todo esto elevado a menos un tercio, ¿cierto? Porque recordemos que la raíz cúbica la podemos escribir como un tercio, y el hecho de que esté en el denominador lo podemos escribir como menos un tercio. Y lo vamos a derivar entonces utilizando la regla de la potencia más la regla de la cadena que acabamos de describir. Entonces tenemos que de y de x, si aplicamos directamente, entonces baja el exponente, tenemos menos un tercio, por lo de adentro. El exponente le restamos 1. Vamos a ir escribiéndolo todo y después le vamos a reducir. Por la derivada de lo de adentro. Entonces, si derivamos lo de adentro, lo vamos a ir haciendo al tiro también. Derivamos 2x, nos queda... O sea, perdón, ya le dije la respuesta. Bueno, derivamos x cuadrado, nos da 2x. Derivamos x, nos da 1, ¿cierto? Derivamos 1, nos da 0, así que llega hasta ahí nomás. Ya. Y vamos a tratar de ir reduciendo. Entonces tenemos un tercio. Y esta cosa nos va a dar sí o sí negativa, ¿cierto? Bueno, lo vamos a escribir completo mejor. Restamos acá, nos queda menos 4 tercios por 2x más 1. Entonces esto lo podemos reescribir. Esto como el exponente es negativo, podemos escribir todo abajo nomás. Entonces aquí vamos a tener x cuadrado más x más 1. O sea, todo abajo me refiero a esto. El 3 también está abajo.
por todo esto. Esto está elevado a 4 tercios. O bien lo escribe usted como raíz cúbica y todo esto elevado a 4. Ahí, eso digamos que no es tan relevante esa diferencia. Y este polinomio. Ya, entonces ahí nos quedaría la derivada. Entonces, claro, antes íbamos a derivar solo por regla del cociente aquí. ¿Ya? Y reducir ahí algunas cosas. Bien, ejemplo 2. Vamos a llamar g de x ahora. Y vamos a tener entonces a 1 sobre 3x menos 2. Y este va a estar más rapidillo. Entonces para esto vamos a dar unos minutos para que lo trabajen ustedes mediante la regla de la cadena. Entonces, ¿qué es lo que queremos hallar respecto a x, cierto? Queremos hallar nuevamente de y de x. Bueno, profe. Ahora sí. ¿Qué sucedió? Ahí volvió. Oh, bien. Ahí sí. Sea. No, ahí. Entonces tenemos g de x igual a esta cosa, ¿cierto? 1 sobre 3x menos 2. Y queremos derivar respecto a y utilizando la regla de la cadena. Entonces, igual que en el ejercicio anterior, lo primero es reescribir esto como una potencia. Entonces esto va a ser 3x menos 2 a la menos 1, ¿cierto? Exacto, muy bien. Y ahí utilizan regla de la cadena. Ya. Muy bien, José. Y entonces verificamos. Bajamos el exponente, ¿cierto? Menos 1. Esta cosa nos sigue igual. Al exponente de acá le restamos 1, ¿cierto? Entonces nos queda menos 2 por la derivada de lo de adentro. Entonces derivamos solo el 3x porque la derivada del 2 es 0. Entonces 3. Entonces ahora reescribimos. Nos sobrevive el 3 nomás. Menos 3, perdón. ¿Cierto? Y este como exponente negativo va a quedar en el denominador. Al cuadrado, ¿cierto? Así que muy bien. Ahí espero que hayan terminado. O bien, si no terminaron, que haya sido por el tiempo, no sé. Más que, más que nada. En caso de igual de que haya dudas, cierta complicación ahí, no olviden inmediatamente comentar, mandar eh, el audio y todo eso. Y entonces vamos a ver ahora el, el caso en que tengamos más de dos funciones. Entonces, supongamos, vamos a llamar i una función que depende de u. Oh, quedó raro eso. Eso, que depende de u.
vamos a llamar a u una función que depende de x. Y vamos a llamar a x una función que depende de t. Esto se va a matar en un montón de cosas. Donde f, g y h son funciones derivables. Ahora, uno lo que hace aquí es cambiar, si le cambiamos las variables solo por algo de hacerlo correctamente, ya, porque si fuera la misma variable sería muy extraño. Entonces, para calcular la derivada de y respecto a t, entonces, ojo, vamos a derivar y respecto a t. Entonces, claro, porque esta función está al interior de g y todo esto está al interior de acá, ¿cierto? Entonces, en el fondo es como si tuviéramos f compuesto g compuesto h, ¿cierto? Y toda esta cosa evaluante. Entonces, nosotros lo que queremos derivar es eso. Entonces, ¿qué vamos a utilizar para esto? Usaremos dos veces la regla de la cadena. Y vamos a notar por qué se llama así también. Digamos que como que para solo dos funciones no se nota tanto. Entonces queremos derivar y respecto a t. Entonces, ¿qué nos decía Leibniz? Vamos a derivar cada función respecto a lo que puede ser derivable, ¿cierto? Entonces, Profe, ahí podemos derivar primero U, u, porque U es G o H ujú, de T, y después lo derivamos, ujú. lo que Ah, nos da ya, ahí, así como lo hacemos con la Fox de X. ya. No hay tres, derivamos las dos primeras, o sea, hacemos las dos primeras y después la última, ¿no? Las dos primeras y después las dos últimas. En realidad es lo mismo, solo que uno lo hace de forma al revés. ¿Por qué al revés? Porque ya tenemos de y respecto a de t. Entonces, en el fondo vamos a derivar toda la compuesta respecto a la primera variable. Entonces, vamos a ir derivando desde afuera. Entonces, derivamos esta por la regla de la cadena, nos decía esto, que era en el fondo el producto de ellas. Y aquí siempre iban cruzadas. Entonces, si yo derivo y respecto a t, yo le agrego cada una que esté entre medio. Por ejemplo, acá la x. Pero esta no es la única, porque ahora si yo derivo y respecto a x, si derivo y respecto a x, tenemos justamente la función u entre medio. Entonces hay que añadirle a esa ahora, que es la que uno va a agregar entre medio. Entonces nos queda en el fondo de y, que es solo derivable respecto a u. Pero la función u es derivable respecto a x. Y x es derivable respecto a t. Entonces, en el fondo, el producto de cada una de ellas que es derivable por la variable que puede ser derivada. Por ejemplo, y depende de puro u, entonces obviamente yo lo voy a derivar respecto a u. U depende de x, entonces la derivamos respecto a x. Y x depende de t, así que la derivamos respecto a t. Entonces, el producto de cada una de las derivadas de las funciones que derivadas en los valores en los cuales es posible, ¿no? Aparte, en el caso, no sé, si v es 2x, si derivas 2x, te va a quedar 2, y, o sea, te va a quedar 1. Claro, Y después no podéis reemplazar nada si no tenéis la variable. exacto, ese es el caso. De hecho, cuando uno lo hace eso, se anulan al tiro. Cuando derivamos respecto a una variable que no hay en la función, es cero. Entonces, en la notación de Newton, Entonces al revés, ¿no? tenemos f compuesto a g compuesto a h y lo vamos a derivar todo eso respecto a, bueno, vamos a colocar x, ya, como funciones respecto de x. Entonces tenemos f' compuesto a g compuesto a h de x. Ya, ¿y cómo derivamos esta cosa entonces por regla de la cadena? Utilizamos como que esta de una nomás. Entonces tengo la de afuera. La de afuera que sería g compuesto a h. Ah, no, espera. Aquí hay algo extraño. Y ahora me acordé. Tenemos la derivada de esta de afuera. La derivada de lo de afuera con... Así, ahí sí. La de afuera es f. Entonces derivamos la de afuera. Lo que queda adentro sería g compuesto h, ¿cierto? Lo que está aquí dentro. Entonces esto es por la derivada de lo de adentro.
Entonces sería la derivada de g compuesto h en x. Pero lo de acá también hay que aplicar regla de la cadena. Entonces tenemos f compuesto g compuesto h de x por, y aquí hay que volver a aplicar regla de la cadena. Entonces acá nos dice que era la de afuera evaluada en la de adentro por la derivada de la de adentro. Entonces notamos que en el fondo lo que vamos haciendo es que cada vez vamos derivando la de afuera, dejando lo de adentro normal, nuevamente lo de adentro, si es más de una función, derivamos la de afuera, dejamos la de adentro normal, y así cada vez. Hasta que la de adentro sea solo una constante y la derivada va a ser 1, y por eso nos quedan hasta la función derivada. Si nos damos cuenta aquí tenemos la función de afuera, la más de afuera de todas, f, la derivamos y conservamos la otra composición igual. Después de lo que quedó adentro, vamos a derivar la de afuera, que sería g, por la de adentro sin derivar, y la última que queda adentro ya sería solo h de x, que es la derivada de h de x. Entonces, es el nombre de la cadena en realidad, ¿cierto? Porque es como que vamos mezclando lo anterior con la derivada más pequeña de lo de adentro, así, cada vez. Entonces, si tenemos 5 funciones, ¿cómo va a ser? Lo mismo. La de afuera la vamos a derivar, todas las otras 4 compuestas las vamos a dejar iguales, después la siguiente va a ser derivar la cuarta, y las 3 iguales, y así, ¿cierto? Cada vez vamos derivando hasta que nos queda la derivada de la primera función nomás. Entonces, esa es digamos, la analogía con el nombre de regla de la cadena. Ya, entonces, que me parece a veces que la de aquí abajo es bastante más cómoda para acordarse. Bueno, me dicen si es que... Ahí si la primera desaparece, la otra ya era. No, Claro, no vale la sí, pena. en cualquiera, exactamente. Una que desaparezca fueron todas, ¿cierto? Porque se están multiplicando. Ahora, la gracia igual de los ejemplos de ejercicio con regla de la cadena es que no desaparecen justamente por lo mismo. Ya, entonces vamos a hallar la derivada, bueno, eso. Entonces, vamos a considerar la primera función, seno del logaritmo de x cuadrado más 1. Ya, entonces, vamos a utilizar lo de la última parte, la del Newton. Vamos a hacerlo con notación newtoniana hasta ahí. Entonces, de hecho, vamos a hacerlo sin las x. Ya. Entonces, f, la de afuera. Entonces, recordemos que tenemos 3 funciones, ¿cierto? La de afuera, seno de x. La del medio, la función logaritmo. Y la de dentro, x cuadrado más 1. Entonces, ¿qué sucede? Para asegurarnos que estamos bien, si compongo g, f, f, g y h, ¿qué nos queda? Nos queda el seno del logaritmo de x cuadrado más 1. Es decir, lo que nosotros queremos que nos quede, ¿cierto? Entonces derivamos. Perdón. Compuesto g, compuesto h, derivada. Entonces, tenemos que era la derivada del primero, g h de x, por la segunda, la derivada de g, evaluada en h de x, por lo de adentro, esta es la derivada de h de x. Ya, entonces vamos revisando. La derivada de lo afuera, la derivada del seno. Entonces la derivada del seno, coseno. ¿De qué? El resto queda igual, es decir, logaritmo de x cuadrado más 1. Por. Ahora, de lo que tenemos acá adentro, derivamos la de afuera, es decir, la derivada del logaritmo natural. Recordemos que la derivada del logaritmo natural era 1 sobre x, ¿cierto? Por lo tanto, si el logaritmo natural está evaluado en x cuadrado más 1,
¿Cuál es la derivada de esa cosa? 1 sobre x cuadrado más 1. Por la derivada de h de x, donde h de x es x cuadrado más 1. La derivada de x cuadrado más 1 es 2x, ¿cierto? Dado que separamos por la suma, la derivada de x cuadrado es 2x y la derivada de 1 es 0. Bueno, y ahora no queda mucho, ¿cierto? Porque al reescribir nos damos cuenta que no hay nada que simplificar. Es reordenar nomás, ¿cierto? Entonces esto era f compuesto g compuesto prima de x. ¿Estamos en la hora? Gracias, José. Ya, entonces, ahí tenemos la derivada de la compuesta de 3 cosas. Vamos a dejar un ejercicio que es cortito igual, para comenzar el miércoles. Entonces vamos a derivar si es igual a e, la exponencial, elevado a la secante de 3 teta. Entonces, ¿qué es lo que queremos hallar esta vez? La derivada de i respecto a la variable de teta. Ya, entonces, para que recuerde ahí cómo lo va a hacer, va a identificar f, va a identificar g, va a identificar h, ¿cierto? Es decir, la de afuera, la del medio y la de adentro, por llamarlo de alguna forma cuando tenemos 3, y aplicar la regla de la cadena como en el ejemplo anterior. En el caso, ya. Nuevamente, si alguno de ustedes necesita el archivo de hoy para la tarea, no duden en enviar un correo y así se lo envío a todos en caso de que lo olvide, porque generalmente quedo en enviarle estas cosas y se lo envío como 3, 5 días después. Ya lo siento, pero siempre estamos abiertos a recibir, ¿cierto? Los correos, las preguntas y todo eso. Siempre. Voy a hacer todo mi esfuerzo. Voy a acordarme de hecho. Voy a anotarlo justamente ahí para no olvidar. Ya, entonces con ese ejercicio vamos a comenzar el miércoles. Ya, y ahí continuamos con el otro resto que va quedando, ¿cierto? Funciones inversas, vamos a empezar a derivar funciones inversas, lo cual nos va a llevar a nuestro no muy agradable amigo, la derivada de las funciones trigonométricas inversas. Bueno, chicos, entonces con esto quedamos. Espero que estén súper bien y nos vemos el día miércoles, ¿vale? Ok, adiós, cuídense. Chao, profe.